Vi que es un placer participar. Yo trabajé algunos años con la cromatina y ainda hago algunas cosas con esto porque es un asunto muy lindo entender la cromatina y la organización nuclear de Trypanosoma. Yo voy a enfocar mi charla principalmente en lo Trypanosoma cruzi porque si no se va a extender mucho. Yo prefiero colocar sobre el foco de Cruzi, pero sí, hay muchas cosas hechas en Leishmania, en otros Trypanosoma brucei, en otros parásitos. Bueno, en esta charla yo que voy a hacer es básicamente hablar de la organización de la cromatina y compararla con lo que se pasa con los eucariotes superiores. Yo voy a hablar un poquito de lo que pasa con la cromatina en diversos procesos nucleares. Y esto va a haber más detalles sobre la transcripción, sobre la exportación del material nuclear y esto yo no voy a hablar mucho. También hay mucho más detalles sobre el reparo, pero yo voy a hablar un poquito de la cromatina. Una otra parte de mi charla va a ser para hablar de las modificaciones y cómo son las histonas de Trypanosoma cuál es el rol, decir que hay un rol para esto. La idea es que los estudiantes puedan tener una visión general de lo que pasa en las células de Trypanosoma. Bueno, antes de empezar a hablar de los Trypanosomas, o para que se recuerden, la cromatina está dentro del núcleo y acá hay una representación muy básica de cómo está el ácido nucleico, el DNA que contiene todo el genoma de los parásitos. Este se enrola en una estructura que se llama nucleosomo, que contiene histonas que están acá representadas con este color naranja. Bueno, una vez que hay muchas de esas histonas enroladas por de nucleosomos, esto se estructura cada vez más para hacer lo que se conoce como compactación de fibras que son un poco más condensadas. Y esto se da con la ayuda de histonas que se llaman histonas de ligación. Y una vez esto se hace condensaciones superiores que dependen de ciertas proteínas en las células que hacen estas estructuras cada vez mayores para que se ponga el núcleo que sería el núcleo interfásico. Esto se pasa la mayor parte de los eucariotos y es una forma de tener todo este ADN o DNA dentro de una estructura que pueda tener una cantidad mayor de información. Cómo se mira la cromatina es muy interesante porque el ADN cuando está completamente nudo, cuando no tiene cromatina, se puede mirarlo en microscopía, que es una forma de ver las estructuras biológicas, que se hace una vaporización de metales, y por contraste diferencial donde se deposita metal, se percibe las fibras y estas son del tamaño, es compatible con una doble hélice del ADN y cuando se tienen los nucleosomos se observa claramente esta fibra recubierta o conteniendo estas bolitas que son los nucleosomos y que ahí tiene una espesura de cerca de 10-11 nanómetros. Con un grado de condensación mayor se observa estos aglomerados
que depende de la presencia de proteínas estructurantes, como se dice acá. Y esto está acá con las fibras que se empacotan en regiones que ahí se encuentran, que se puede mirar el núcleo y esto se condensa cada vez más y acá se tiene lo que se llamaría de una eucromatina, una cromatina abierta, y también hay una cromatina más condensada, que son fibras cada vez mayores, hasta que se forma un cromosomo, como nosotros aprendemos en nuestros cursos, que son formas altamente condensadas, ligadas por una región que se denomina centrómero. Estas son formas que aparecen en los eucariotos cuando las células están se dividiendo. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la estructura del nucleosomo. El nucleosomo es formado por un octámero que tiene una copia de una histona H2B, H2A, H4 y H3, y el ácido nucleico está afuera de esto, enrolando la estructura, y se proyectan parte de las cadenas de las histonas para afuera del nucleosomo, que tiene una importancia muy grande en la compactación y en todas las reacciones que se den. Y esto tiene un espaciamiento muy parecido, que es conservado, que es cerca de 146 pares de base. Es una distancia que en general es aproximada, y esto se cambia porque los nucleosomos se reposicionan durante los diferentes procesos. Acá es una figura para que se tenga una idea más clara de la estructura del nucleosomo. Acá están representadas las histonas, que son proteínas básicas, que por esto pueden se complejar con lo ácido nucleico, y esta es la doble fita que se vuelve sobre esto, una visión por lateral de esta estructura, y acá es una visión, diría, perpendicular, que se mira que las histonas están más o menos protegidas, o más o menos envueltas por el ácido nucleico, con excepción de las partes que se salen para afuera. Bueno, ¿qué son las histonas? Son proteínas de tamaño pequeño para proteínas entre 10 y 20 mil de Daltons de peso molecular. Tiene este número de aminoácidos, y estas son las distintas histonas. En general, las histonas son muy ricas en los ácidos aminados lisina y arginina, que son ácidos aminados básicos que lo confieren su carácter básico, que permite la complexación entre ellas y las histonas. En general, las histonas tienen un dominio, tienen un dominio globular y cadenas que no son globulares, principalmente la histona H1, y acá los P's indican los sitios de fosforilación que tiene. Vamos a hablar de esto enseguida. Y acá son todas las otras histonas. En general, todas son muy globulares y conservadas. Puede decir que son las proteínas más conservadas que se conocen de todos los eucariotos. Bueno, y ahora voy a hablar de cómo son, qué pasa en los trypanosomas. Ahora que ustedes han visto cómo son las histonas de los núcleos de la cromatina, yo voy a mostrar un poquito de los trypanosomas. Esto ya han visto en la charla de Ulrike, que es el ciclo de vida, pero me gustaría llamar la atención que el trypanosoma cruzi principalmente tiene una característica, que es una alternancia entre formas que están en división celular, que son replicativas,
y que se oponen a formas que no se dividen. Entonces, esto pone el Trypanosoma cruzi en un grado de un poco de más complejidad de como el núcleo tiene. Claro que los otros también tienen el Trypanosoma, los africanos como el brucei, el congolense tiene formas que son de permanencia. La leishmania también tiene, pero esto es muy evidente en el Trypanosoma, sobre todo porque las formas infectivas son las formas que no se dividen. Y acá está mostrando que los epimastigotos se multiplican en el insecto y salen como formas infectivas que no se dividen. Y como se mira en este dibujo pequeñito, hay muchos cambios en el núcleo. En cuanto las formas infectivas tienen un núcleo delgado y muy longo, los mastigotos y los epimastigotos tienen un núcleo más circular. Entonces, esta sería la forma de un núcleo de un epimastigoto. Y acá, como ya ha hablado Ulrike, está mostrado la posición del núcleo y llama la atención para la posición del nucleolo acá, que es muy evidente en las formas que están teniendo, porque claro, están naciendo los RNAs ribosomales, que es importante para la síntesis proteica, como hablar en las charlas posteriores. También que tiene una heteroeocromatina bien distinta. Pero la primera cosa que debo llamar atención es cuando se compara la estructura nuclear de una célula de mamífero con el Trypanosoma. Y se puede se dar cuenta que cuando se mira en la célula con la coloración o tinción con DAPI, que es un corante que se pega lo ADN muy específicamente. Acá es una foto que lo encontré. Y acá se ve una célula infectada. El núcleo es mucho mejor de una célula de mamífero comparado con el núcleo de un Trypanosoma. Acá hay muchos Trypanosomas y este que está más, parece yo digo una banana, sería el kinetoplasto. Y como se mira, la célula de mamífero tiene regiones que se pegan más y otras regiones que se pegan muy menos al corante de ácido nucleico, mostrando claramente que las células tienen, el núcleo tiene compartimentos muy evidentes. Acá se mira, oh, perdón, ups, él se mueve en mi computador. Ups. Tiene regiones que son más oscuras, que son exactamente donde estaría el nucleolo, pero lo mismo se puede ver en el Trypanosoma cruzi. Y acá, lo que pasa a nivel de microscopio electrónico, esto que estábamos mirando con el DAPI, es el núcleo acá, el envoltorio nuclear tiene el nucleolo muy evidente, muy grande, porque acá está todo condensado, está haciendo mucho la síntesis de RNA ribosomales y hay partes del núcleo que son más electrondensos y que son muy ricas en el ácido nucleico que nosotros llamamos de cromatina densa. Oh, perdón. Esto es diferente de lo que tienen los tripomastigotos. Los tripomastigotos, la cromatina densa se encuentra más dispuesta, en todo lugar. No se ve mucho bien el nucleolo. En algunos tripomastigotos se ve una parte que podría ser el nucleolo, pero la tendencia es que se perca. Las regiones que son claras son mucho en menor cantidad. Nosotros hicimos una reconstrucción de la cromatina, el núcleo, una reconstrucción tridimensional del núcleo de epimastigotos, y que como se puede ver, el nucleolo está en el centro. Acá sería toda la cromatina,
que se ve y finalmente esto todo está de una forma u otra, la heterocromatina está conectada. Entonces hay regiones que son más densas y cuando se hace un corte se pega solamente una parte de esto. Esto por una reconstrucción tridimensional. Entonces hasta hoy no está muy claro lo que pasa con las formas no infectivas, pero porque no logramos hacer la reconstrucción de una forma infectiva, pero claramente hay una reestructuración muy grande de la cromatina. Y esto se pasa también en células de mamífero, en células que no están se dividiendo como células o que son células más quiescentes. Bueno, una cosa que ha mostrado Uri, que acá es la misma forma de mostrar, pero con otra coloración, este trabajo hecho hace 20 años por Carol Elías, cuando se da un precursor de replicación, que es el bromouridina, nosotros vimos que la replicación se da principalmente afuera. Esto es el kinetoplasto y acá el núcleo. Entonces, mostrando que el núcleo no está totalmente homogéneo. Hay sitios de replicación distintos de sitios de transcripción y sitios de síntesis de ribosomos. Esto quiere decir que mesmo siendo pequeñito, la organización nuclear es distinta y que los procesos se pasan en localizaciones específicas. Pero como ha dicho Ulrich, hay cosas muy interesantes. Una es que el núcleo la cromatina no se condensa durante la mitosis y esto no es algo muy inesperado. Acá está se viendo el DAPI, la coloración con DAPI en células que están en la fase G1 del ciclo celular. Acá son células que están en G2. Se puede mirar el flagelo, el segundo flagelo que está apareciendo acá, con un anticorpo anti-T-cruce, y una célula que está en mitose, donde el kinetoplasto se divide antes, y acá el núcleo está empezando a se dividir, y se mira un fuso, lo fuso mitótico como está mostrado Ulrich. Y en este caso no hay una gran condensación y puede ser que estos puntitos correspondan un poco a los cromosomos parcialmente condensados. Y acá se ve que esta cromatina se va un poco afuera y acá están las histonas. Bueno, que tiene las histonas de cruce que posibilitan todo esto. Nosotros hicimos esto hace algunos años y vimos que hay muchas semejanzas, mucha igualdad entre las histonas de tripanosomas, pero ellas no son en general son distintas, significativamente distintas. Esta es una árbol filogenética que mostramos que la histona de T cruce H4 no tiene semejanzas, se puede ver en el alineamiento, pero hay modificaciones. Y acá se están mostrando la parte que está modificada, sobre todo la parte de N-terminal que está modificada. Hay regiones muy conservadas y acá en la parte C-terminal. La parte central, como ha mostrado antes, es el dominio globular. Entonces, debe imaginar que hay algunas semejanzas, pero esto es muy diferente. Este es un trabajo de Sergio Ángel, de Argentina, con Bill Sullivan, que ha comparado las histonas entre muchas especies de protozoarios. Lo encuentra que mesmo entre los protozoarios, el tripanosoma, acá el tripanosoma cruzi, Bruce y leishmania, en amarillo para H2B, en rosa, en este color para H2B,
perdón, acá sería H2A, hay un error. Acá H2B, y acá sería H3 y H4. Este grupo se distingue por diferencias comparado a los otros protozoarios. Entonces, esto quiere decir que lo que conocemos para todos los eucariotos no es exactamente igual, y esto dificulta nuestro trabajo porque tenemos que hacer muchas cosas, como cuando se va a estudiar las histonas de trypanosomes. Voy ahora a mostrar una particularidad muy importante, que es que ha sido descubierto por Aldo Solari, que debería hacer esta charla, y también por Norbert Galante, que mostrar la presencia de la histona H1, que es la histona que está involucrada en la condensación de la cromatina en estructuras más condensadas. Entonces, la H1, como mostrado, es más, tiene un dominio globular, pero tiene grandes extensiones en el NS terminal. Esto se pasa en los eucariotos superiores, pero cuando se mira lo que se supone y que está demostrado que sería histona H1, no tiene esta porción globular, que es muy importante para hacer esta condensación, y solamente hay mucha semejanza, mucha igualdad en el dominio C-terminal, que también tiene carga positiva. Y lo que nosotros hicimos fue mostrar que la histona H1 de T-cruce puede ser fosforilada. Esto es una separación en un gel que se mira que la H1 con comase, cuando se purifica, tiene esta migración, y hay una pequeña bandita que migra con menor velocidad, y esta banda se pone marcada con un isótopo radioactivo. Hicimos anticuerpos específicos contra la histona H1 y verificamos fosforilada, esto es la fosfo H1, que el nivel de fosforilación es muy pequeño en la fase G1 y se aumenta en la fase G2. Es muy semejante a lo que pasa con las otras histonas. Entonces, la histona H1 es fosforilada también. Esto puede ser que sea importante, es importante para el procedimiento de la mitose, mesmo que no se condense la cromatina. Es muy interesante porque no se ha visto la misma condensación en T-Bruce, y los sitios de fosforilación no existe en T-Bruce. Entonces, es una particularidad de cruce. Las otras modificaciones que ocurren son en las histonas de core, de histona, de la parte central, las polihistonas globulares. Este es un dibujo de cómo está el ácido nucleico, el ADN, oh, perdón. Y las modificaciones ocurren principalmente en los N-terminales o en C-terminales, que salen afuera del nucleosoma. Y hoy día se sabe que estas modificaciones tienen un rol muy, muy importante en diversos procesos. Esteban va a hablar bien de esto, pero yo voy a hablar de las modificaciones en general. Y este es un esquema mostrando que modificaciones de H3, H4, por ejemplo, tiene importancia para ligación de proteínas de condensación, de ligación por la transcripción, por la formación de la cromatina, de la mitosis y de varios procesos que son nucleares. Entonces, lo que tenemos que guardar no es la modificación exactamente cuál es, pero que tiene un rol crítico para que esto se pase. Y nosotros mostramos que es muy fácil. Esto lo sacamos de todo los trabajos de Norbert Galante y Aldo Solari, que trabajaron con esto y mostraron que es muy, muy simple de obtener las histonas de parásitos. Y esto es un gel
cuando se hace una estación con ácido perclórico, se obtiene básicamente la histona H1 pura. Y acá se hace una extracción de la cromatina con ácido clorhídrico y se obtiene una buena purificación de todas las histonas de Trypanosoma cruzi que pueden ser vistas. Y nosotros lo que hicimos fue exactamente esto, pero colocamos en los parásitos el ácido acético con el precursor de acetato o de metionina, marcada como el doador del grupo metil, que son modificaciones, como voy a hablar en la cromatina. Y lo que vimos que las histonas incorporan la radiactividad y utilizamos cicloheximida, que es un inhibidor de síntesis proteica, para mostrar que esto no es una incorporación metabólica durante la síntesis de las histonas, pero es una incorporación que se pasa após que son hechas sobre todo por enzimas que actúan en las histonas que ya están modificadas. Entonces, con cicloheximida se mira una incorporación de acetato en la histona H4 y la H2, y la metilación ocurre en todas, un poquito, pero sobre todo en H3, H2B, pero ocurre acá. Y interesante que la cicloheximida inhibe esto. Esto puede indicar un poco de los mecanismos de estas modificaciones. Nosotros también en el laboratorio purificamos las histonas como se hace por lo otro, y acá en una forma de cómo purificamos la histona H4 con grado elevado de pureza. Esto es la histona H4, que sale un pico en la cromatograma. Empezamos el trabajo en la caracterización de esta histona, y lo que hicimos es utilizar esta proteína en espectrometría de masa. Y se mira que la histona tiene algunas isoformas. Es el tamaño de la histona que encontramos del parásito. Hay una predominancia de una forma que es exactamente lo que he esperado sin la primera metionina, que es removida, y tiene una metilación en esta forma, pero encuentra una forma acetilada que tiene 14.000, que tiene 14 daltons a más, una acetil que tiene 42 daltons y un próton. Entonces, esta es una forma que es una metilación y una acetilación. Pero hay formas que están más acetiladas o que no están protonadas acá. Esto se da una idea de la cantidad que tenía de modificaciones de histona H4 en un epimastigoto. Y ahí hicimos un análisis para saber dónde estaban las modificaciones, y encontramos que las modificaciones de T. cruzi eran en posiciones muy similares, mismo con todas las diferencias que tienen las histonas, muy similares a lo que pasaba en Homo sapiens, la histona H4, que es la misma acetilación en esta lisina. Acá, una acetilación en esta lisina que es conservada, y una acetilación en la 14, y acá no encontramos en este primer estudio, pero estudios más recientes demostraron estas modificaciones. Entonces, quiere decir que mismo teniendo una secuencia que no es muy conservada, las modificaciones son sorprendentemente en posiciones parejas. Esto fue muy, muy interesante, indicando que tal vez los mecanismos, la importancia de estas histonas sean más o menos como se pasa en los otros organismos. Y ahí empezamos a mirar cómo estas modificaciones
está en el ciclo celular. Acá está un dibujo del ciclo, entonces tenemos una parte de G1, en que el parásito está creciendo, una fase que es S, donde hay una replicación del DNA, y ahí después de una fase de G2, cuando empieza a tener un segundo flagelo, se mira dos kinetoplastos, y ahí se tiene la división del núcleo, seguido de la citocinese, donde se separa las dos partes del tripanosoma. Y ahí empezamos a mirar cómo estaban las histonas en esta fase. Y miramos que la histona H4 en la acetilación 4 y 10 no se cambian, están allá. Esta es una célula en fase G2, mira, tienen un segundo flagelo. Una célula en fase G1 no tiene el segundo flagelo. El kinetoplasto acá está más alongado. Y todas tienen, y acá es un G1, no, y puede ser que acá tenga la mitose. Entonces, estas modificaciones son muy constantes. Pero cuando se mira la K4, es muy impresionante que hay cambios importantes cuando se pone a virar los tripomastigotos. No podemos mirar la acetilación en la posición 4 en los tripomastigotos. Esto quiere decir que las diferencias del tamaño del núcleo, mira, acá el núcleo de un tripomastigoto es alongado, en cuanto que el núcleo del epi y dos amastigotos es redondito, y la H4 está acetilada en la posición 4 en los dos, pero no está presente. Quiere decir que esto puede ser que es la principal modificación que tiene acá. Entonces, esto no se ha probado por qué esto está pasando, mismo que esto haya sido hecho há más de 10 años. Pero cuando se mira las otras modificaciones están presentes en el tripomastigoto, y acá tenemos un Western blotting mostrando que esto está en los tripos, está muy poquito, miren, al H4, la posición K4, no está totalmente desprovida, pero se disminuye bastante y no podemos mirar por fluorescencia. Esto podría también decir que la histona no está expuesta muy bien al anticuerpo en la fluorescencia, pero está en menor cantidad, mismo con aposestración que está acá. El otro que es interesante, que la modificación en 14 no se ve muy bien en la fase G1, se ve bien en G2, se ve cuando las células están se dividiendo. Entonces, estas modificaciones son muy dinámicas, no son constantes. Lo que ustedes tienen que se recordar es que las cromatinas y la estructura nuclear tienen una organización dinámica que varía con el ciclo celular, con el crecimiento y con la diferenciación, y esto es importante para la expresión de genes que son específicos de cada momento, que ustedes van a ver en las clases posteriores. Un estudio más reciente con el grupo de Julia Chagas da Cunha y Teresa Leandro de Jesus, que fue, Julia fue mi estudiante y ainda tenemos una interacción muy buena, que se ha hecho con mejor resolución, y se ha visto muchas otras modificaciones y de manera cuantitativa en las distintas, por las distintas histonas, incluso que hay histonas que son variantes. Entonces, H3 variante tiene roles distintos de H3 que son histonas modificadas. Y se ha visto metilación,
dimetilación, trimetilación e incluso fosforilación. Entonces, son muchas otras modificaciones y acá es como estas modificaciones están comparándose epimastigotos y tripomastigotos. Se mira que hay cambios también en H2 acetilada, H2B fosforilada, y acá es que voy a hablar un poquito más, que la H3 metilada. Y esto es una metilación específica que se cambia durante el ciclo de división celular de H3. Entonces, la metilación se pasa en los residuos de lisina y hay enzimas que son llamadas de metiltransferases que adicionan grupos metila. Se puede tener una mono, una di o una trimetil. Y esto es muy importante para muchos procesos de reconocimiento por la maquinaria de replicación, transcripción, la división o condensación, lo mismo reparación de quiebras y de daños al DNA. Ese es un ejemplo que como mostramos que la metilación en esta posición se encuentra solamente en los estadios mitóticos, tanto en la epimastigotos como en mastigotas. Entonces, son células de mitose y la modificación está muy bien localizada en las bordas, pero se desaparecen cuando la célula entra en citocinese. Cuando se mira la metilación 2, no se encuentra también en G1, G2, pero empieza en la mitose, tiene una distribución un poquito distinta de la metilación. Acá, miren, esto es la metilación en G2M, ¿eh? que ya está en la mitose, pero acá la mitose está más avanzada porque los núcleos ya se separaron y permanece cuando está en la citocinese. Y acá se mira que hay en regiones puntitos bien concentrados. Y se sabe que cuando entran en G1 no tiene más estas modificaciones. Y lo que se pasa es que como los tripomastigotos no se dividen, no se encuentra en ninguno tripomastigoto esta modificación, o se encuentra muy poquito, pero la modificación de metilación 3 aparece en tripomastigotos. Entonces, yo no he mostrado, pero la metilación, me olvidé, la metilación 3 está siempre presente en todas las fases, en todos los estadios. Y nosotros hicimos un experimento en que hicimos el knockout o removemos un gene de la metiltransferase que se llama 1B. Hay dos metiltransferases, una que hace la primera y la segunda metilación y una segunda metiltransferase que es la B. La A hace la mono y dimetilación y la B hace la trimetilación. No se puede obtener un knockout de la A mostrando que los parásitos no se van a frente, no pueden crecer si no tienen A. Pero si no tiene B, pueden crecer. No crecen muy bien, pero crecen. Y hicimos esto por sustitución de los genes de la DOT1B en los trypanosoma cruzi e inserimos marcas de resistencia a los antibióticos y reemplazamos el gen de DOT1 por B por las marcas de resistencia y para verificar esto hicimos un ensayo de PCR en que mostramos la pérdida de la DOT y la inserción de las dos marcas de resistencia. Y miramos lo que pasaba con los anticuerpos contra metil 1, 2 y 3. Y acá se puede ver la reacción con metil 3. Está mantenida y aumentada. En la metil 2 también está mantenida y aumentada,
esto es la relación, porque los parásitos no crecen muy bien, tiene un poquito menos, pero no. Y acá es la metilación 3, que no está en el knockout y está muy poquito cuando se puede un heterocigoto, solamente con la sustitución parcial de gen. Esto quiere decir que obtenemos el knockout que de facto el knockout de DOT1B lo que hace es impedir la tercera metilación. ¿Y cómo crecen estos parásitos? Estos parásitos crecen, este es lo normal, y ese es el crecimiento de los mutados, y ese es el crecimiento de los heterocigotos. No crecen bien. Y después de unas semanas se pierde la cultura, porque la cultura no sobrevive. Pero las células que están ahí creciendo son viables. Acá es micromolar. Esto se muestra cuando se pone una droga que mata los tripanosomas, se pierde la viabilidad. Entonces no crecen, pero no están muertos. Y lo que pasa es que hay una histona que es fosforilada, que es la histona H2 fosforilada, que se llama gamma H2AX. Esta es una histona que van ver esto más con Carlos Renato Machado en su charla, van a entender el rol de la histona H2 fosforilada, y que lo importante es que tiene mucho más de esta histona. Esta es una histona que indica que hay algún problema en esta célula, que no están, que hay una señalización, y estos van a mirar que las histonas participan claramente del reparo de la cromatina cuando hay daños. Esta es una de las funciones. Y esto es simplemente la cuantificación, mostrando que la H2A se aumenta cuando se coloca un agente mutagénico, mostrando que esto puede tener a ver con quiebras del ácido nucleico inducidos por la falta de esto. Yo voy a terminar rápidamente. Esto es mostrando que las células mutadas tienen mucho. Esto es lo salvaje. Acá son una forma de detectar células en G1, células en G2 y células en S, con la incorporación de precursores del ADN, y después se puede marcarlo con un compuesto fluorescente. Los mutantes tienen mucho menos células en S, y parece que se acumulan en G2 y tienen células que no completan una citocinese. Y ahí miramos que cuando se coloca cafeína, que es un compuesto que tiene una acción inhibitoria de las vías de señalización de problemas en el ciclo celular, que no controla más, se hace una restauración. Se parece mucho más con el salvaje, sugiriendo que esta metilación, esta modificación tiene que ver con el control del ciclo celular. Y esto es lo que pensamos, que cuando se tiene el núcleo de las histonas, están siempre con la metilación, en esta posición, con la trimetilación. Una buena parte de esto está metilada, y ahí nuevas histonas son incorporadas. Pero las nuevas histonas son incorporadas, y para que se entre en la división tiene que ser metilada una vez por la enzima que es esencial. Y después esa enzima la hace la metilación 2. Pero si no tiene DOT1, esto va a estimular una respuesta de checkpoint, una respuesta de señalización celular, que van a ver más adelante en el curso, que inhibe la citocinese. Por esto que estas células están
dañadas, no conseguem sobrevivir. Entonces, mostramos que la DOT, que esta metilación tiene que ver con el control de un checkpoint importante. Esto no se ha visto para ningún otro organismo, es una peculiaridad porque solamente los tripanosomas tienen dos enzimas, DOT1A y DOT1B. Y es muy interesante porque esto puede servir como un buen alvo para drogas anti-Chagas, que es lo que digo acá. También las modificaciones de histona tienen que ver con la transcripción. Van a ver esto también en el curso. Y acá simplemente para mostrar la localización de transcripción con las modificaciones. Entonces, miren que muchas veces se puede ver que no hay una sobreposición perfecta de las modificaciones con la transcripción, sobre todo la K14 y K10, pero la K4 parece ser un poco más parecida. Y ahí hicimos mutaciones también en esto, pero las mutaciones no fueron la sustitución, pero reemplazamos las histonas, la posición de la lisina por una arginina. E miramos o que passa. Miramos lo que pasa con las histonas e hicimos un sistema de inducción por la expresión de las histonas modificadas. Y como se puede ver, cuando se hace con la 14, se afecta mucho el crecimiento, la 10 se afecta el crecimiento de los parásitos, y mucho menos la 4. Entonces, son importantes para también. Finalmente, me gustaría demostrar lo que pasa cuando se irradian parasitas, se hace quiebras del DNA. Acá hay el núcleo normal, acá hay el núcleo após irradiación, y acá hay 24 horas após irradiación. Mira, los parásitos se cambian, el núcleo se cambia. Entonces, más una vez, la estructura nuclear es dinámica, responde a los estadios y responde a estreses que, como el daño a los ácidos nucleicos. Y esto tiene que ver con modificaciones de histona. Acá se puede mirar, por ejemplo, que las modificaciones de histona se cambian durante la recuperación de daño y que se aumenta mucho la 10 y la 14 de acetilación, en cuanto que la 4 se cale y es compatible con la nueva síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces, para sumarizar esta charla, me gustaría decir que ainda hay mucho para se comprender cómo está organizada específicamente la cromatina de estos parásitos, no solamente en cruce, en bruce, y cuál es el rol que tiene estas modificaciones en la replicación, la transcripción de reparo de DNA. Se conoce mucho, un poco más del rol en Trypanosoma brucei. No son exactamente iguales, hay algunas diferencias, pero yo creo que el papel de la cromatina en estos procesos ainda es muy obscuro. Finalmente, que siempre se puede imaginar que como no son tan conservadas estas modificaciones hay cosas específicas, se puede identificar nuevos blancos para tratar la doença de Chagas. E, finalmente, eu mostrei dados desta gente, Vinícius, Vilmar, Sheila, Carol, Tiago, Rafael, que foram estudiantes ou pós-docs em laboratório, Luciana, una con microscopias electrónicas de Edna, tivemos a colaboração de Chris Jensen e Julia, que trabalha com Teresa e o seu grupo, que trabalha no Instituto Butantan. Carol ainda está ahora en Butantan, pero lo que mostradas ha sido hecho cuando estaba en mi laboratorio.
y también mucha ayuda y comentarios y participación de Carlos Renato. Y esto, muchas gracias. Y si hay preguntas, pues... Muchas gracias, Sergio. Hermosa clase. Preguntas. Lisa. Muchas gracias, doctor. Súper interesante la presentación. Yo tenía una pregunta que me causó un poco curiosidad cuando mostraron la parte de irradiación y era, pues, digamos que todas estas respuestas que tienen al estrés, los tripanosomáticos y pues tripanosoma cruzi, si no se han evaluado todas estas histonas también en los tripomatigotes metacíclicos, pues por el estrés nutricional y todo el estrés que hay en el insecto vector. Sí, es la pregunta más, creo, más fascinante que hay para hacer el cruce, lo que pasa. Y con esto que yo prácticamente trabajo, se pregunta cómo, lo que pasa cuando se transforma, el por qué hay muchos señales nutricionales, hay los nutrientes. Yo voy a hablar de esto en mi próxima charla, pero y cómo esto particularmente cambia el núcleo y los procesos que tienen que ver con la replicación, cómo se cesa la replicación, cómo se cambia la transcripción y lo que hay en la reparación del ADN, porque son células que entran y están sujetas a daños en los ácidos nucleicos. Entonces, no, hay muchas posibilidades de cómo estos fenómenos son inducidos. Yo creo que hay una señalización bien compleja que induce, por ejemplo, la maquinaria de replicación no se activa. A la síntesis de proteína es mucho más baja en estas células específica. La transcripción también es específica y se puede imaginar que hay un cambio de programa muy importante y hay un conjunto de eventos y que no se sabe la causa exacta, si es causa o consecuencia. Mucha gente cree que puede ser una, pero mi impresión es que hay toda una cascada de eventos que lleva a todo esto. Es muy difícil de decirlo. Eventos primarios, puede ser que sea un desbalanzo y ahí se cambia para tener este estado no replicativo con todas las modificaciones. No sé si lo respondí. Sí, sí, señor, pero digamos también en relación con estas proteínas y estas modificaciones, metilaciones y acetilaciones de las histonas para este estadio en específico, ¿aún no se tiene claridad? No, en general no está. Hay lo que se observa son que hay modificaciones que afectan, por ejemplo, la transformación de epimastigotos en tripo. Pero es muy difícil saber si estas modificaciones están afectando directamente esto. Por ejemplo, en el caso de la DOT, no conseguimos mirar si los parásitos se diferencian, por ejemplo, porque los parásitos estaban muy malos. Puede ser que acumulaban mutaciones, daños a su estructura, la división no estaba bien hecha y ahí se puede tener fenómenos secundarios de adaptación. Entonces, no logramos a decir que la diferenciación, lo proceso estaba directamente. Una cosa que no hay muy buena en los tripanosomas son sistemas de knockout condicional que se puede mirar esto. Esto está ainda no está muy avanzado y ahí sí se podría testar esto.
pero es verdad, no tenemos ainda las herramientas adecuadas para responder si las mutaciones afectan directamente este proceso, sobre todo si se hace un mutante de histona o, por ejemplo, si se remueve un sitio de acetilación o de metilación, lo que pasa, si es importante o no. Tiene que, Muchas gracias, doctor. sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Enrique, mañana, para completar un poco lo que decía Sergio, Sí. yo voy a mostrar algunas cuestiones que recientemente se saben sobre la ocupación, o sea, el lugar donde están las estonas y cómo están en epimastigotes y en tripomastigotes, y que eso puede tener que ver también con la diferenciación. De todas maneras, como dice Sergio, es un proceso que todavía no se entiende completamente, pero en el cual seguramente la estructura de la cromatina y las histonas y las modificaciones de las histonas tienen que ver para que esto ocurra, ¿no? Sí, Esteban está haciendo un trabajo muy lindo sobre esto y lo que la persona, el grupo que tiene las mejores herramientas que ellos han trabajado en esto hace algunos años, pero ainda creo que tiene más cosas a hacer, ¿no, Esteban? Y en realidad voy a comentar algunos trabajos, me refería a unos trabajos de Julia, no tanto trabajo nuestro, que hablan un poco sobre el paisaje, digamos, de las histonas en los dos estadios. Ah, sí, claro. Así que bueno, eso lo veremos mañana. Estaremos ansioso para escuchar tu clase, Esteban. Me imagino. ¿Alguna otra consulta? Porque yo tengo una pregunta para Sergio. Perfecto, Omar. Sergio, muy bonita tu presentación. Quería preguntarte qué piensas tú de por qué se está incrementando la fosforilación de la histona H1 durante la mitosis. ¿Cuál es la hipótesis? Porque puede ser esta una de las causas de la no condensación de la cromatina. ¿Qué piensas? Sí, lo que pasa es que en los eucariotos superiores hay una fosforilación muy intensa de varias posiciones de la histona H1, incluso el dominio, no solamente en los C-terminal, pero en dominio N-terminal y globular. Entonces, la intensidad de fosforilación es mucho mejor. Y la fosforilación es una incógnita porque no se ha mostrado muy bien en la levura, por ejemplo, levedura, lo que pasa con la histona H1 y su fosforilación. Tiene que ver con la interacción con otras cadenas, de otras proteínas que se unen a la cromatina y la histona H1 tiene que ser. Hay un trabajo reciente sobre el rol de H1 y no es bien verdad que es la única puente entre que hace la condensación. El facto de no tener los otros dominios puede ser que también tiene que hacer otras interacciones. Esto no es suficiente. Ahora, ¿por qué el tripanosoma se fosforila? Yo realmente no sé. Intentamos hacer mutantes, pero no lo logramos lo conseguir. Y ahí no continué la primera vez. Si eso tiene que ver también con una señalización para formación de nueva cromatina o separación, no sabemos.